Buenas noches a cada una de las personas que nos acompaña hoy. Mi nombre es Sender Herrera Cibaja, soy el director del Centro de Psicología y Desarrollo Humano. Nosotros somos una empresa consultora en materia de niñez y adolescencia y también contamos con un campus virtual de formación en esta materia. E invitamos constantemente a personas que muy amablemente desde la generosidad aceptan venir acá y compartir de su conocimiento, de su saber que han adquirido a través de sus trayectos formativos y la experiencia. En esta ocasión nos acompaña la doctora Mónica Ventura Pozuelo. Mónica es profesional en psicología, licenciada en psicología. Cuenta con una maestría en arte terapia que obtuvo en Estados Unidos y tiene una maestría en terapia breve estratégica, ¿verdad? Que es sobre el modelo de trabajo de Nardone y justamente en la Asociación de Terapia Breve Estratégica es una gran colaboradora en seguir promoviendo los procesos de formación en esta materia. Es directora de Mente a Color, así tal cual, la pueden encontrar en Facebook, en Instagram, y ahí desarrolla su consulta privada también como psicoterapeuta y especialista en arte terapia. Y bueno, en materia de terapia breve estratégica también es organizadora de los seminarios de la alta formación clínica en esta materia y ha estado formando en arte terapia y ha estado formando en el uso de la caja de arena. Y justamente sobre el tema de la caja de arena es que hoy Mónica va a compartir con nosotros. Mónica, gracias por aceptar la invitación y bienvenida, bienvenida. El tiempo es tuyo en este momento. Muchísimas gracias, Sender. De verdad que me encanta participar en estas cosas y de verdad un honor para mí estar acá y compartir este conocimiento con ustedes. Para mí este es un tema apasionante. Todo lo que tiene que ver con la arte terapia, como es mi tema de maestría y en lo que más trabajo, me apasiona. Y esta técnica de la caja de arena de verdad se ha vuelto uno de mis principales intereses. No se imaginan lo útil que ha resultado para mi práctica y espero que con esta presentación se puedan llevar una idea de lo que se trata esta técnica y también de todos los aportes que puede tener especialmente para trauma. Entonces voy a comenzar a compartir pantalla. Cualquier cosa me avisan si no lo pueden ver bien, deberían de poderlo ver. Se ve claramente y se escucha bien también. Ok, perfecto. Entonces, hoy vamos a estar viendo el abordaje del trauma psicológico con la técnica de la caja de arena. Como el curso lo dice, vamos a enfocarnos en el tema de trauma y también les voy a dar una pequeña introducción de lo que trata esa técnica, como para que tengan una idea de lo que estamos hablando y cómo funciona. Esto no es lo mismo que tomar el curso como tal, ¿verdad? Porque el curso como tal ya viene con las pautas más específicas y con otro tipo de instrucciones que van a resultar sumamente útiles para su aplicación, especialmente en la clínica. Eso es muy importante para que les quede claro y luego si quieren más bien profundizar y aprender más, pueden eventualmente tomar el curso. Si no me siguen, yo tengo una página que se llama Mente a Color, estoy en Instagram, también estoy en Facebook y ahí publico siempre la información de los cursos. De hecho, justo acabamos de finalizar uno de los cursos de la caja de arena y probablemente estaré dando o a finales de año otro, muy posiblemente en noviembre o a principios del próximo año. Cualquier cosa, toda esta información la van a encontrar en mis redes para que sepan y si les interesa y quieren contactarme, por ahí también me pueden escribir un mensaje. Entonces, bueno, vamos a comenzar por de dónde viene esta técnica. Esta técnica fue creada por la psicoterapeuta suiza Dora Kalf
a partir de la psicología analítica de Carl Jung y el trabajo de Margaret Lowenfeld, que era una psiquiatra infantil. El juego de arena junguiana o terapia de Sandplay es una forma de psicoterapia utilizada con el objetivo de encontrar la curación a través de su conexión con el inconsciente. Esto estamos hablando más en la forma más pura de esta técnica, ¿verdad? Digamos que más la aplicación junguiana de la caja de arena. Vamos a ver hoy que hay numerosas aplicaciones diferentes que ya no son tan así, ¿verdad? Como veíamos en la aplicación junguiana como tal. Me encanta esta frase que dice, es más que un contenedor de la arena, es un contenedor de la psique. Es un trabajo creativo, no racional, que alcanza el nivel preverbal. La arena abre un canal de comunicación con el mundo inconsciente por ser moldeable, cambiante y modificable. Es ideal para la formación de imágenes internas que poseen estas mismas características. Entonces estamos viendo que esta técnica se presta muchísimo para que las personas puedan expresarse de una manera más sencilla. Entonces, de repente, memorias que tal vez no son conscientes o memorias inclusive cuando hablamos traumáticas, donde no tenemos las palabras para comunicarnos, o pueden ser hasta memorias preverbales, pueden aflorar a través de esa técnica de una manera mucho más sencilla. Hay que utilizar simplemente la terapia hablada. En lo profundo del inconsciente hay una tendencia autónoma que, si se dan las condiciones adecuadas, permiten a la psique curarse a sí misma. Esto es muy importante porque básicamente ejemplifica el poder de esta técnica. A mí me gusta mucho cuando hablamos del inconsciente referirme a la doctora Liliana Velarde, que por cierto esa es una de las presentadoras que trae terapia breve estratégica al país. Yo, por cierto, y eso no se lo había comunicado a Sender, ya no estoy organizando esos cursos porque estoy de lleno con arteterapia en Costa Rica, entonces no tengo chance para hacer eso, pero sí se los recomiendo muchísimo. Y Liliana Velarde, de hecho, una de las cosas que dice es que el inconsciente es comparable a una tienda. Vamos a ver esa metáfora y lo que significa. Entonces vamos a ver que el consciente, o la parte que más tenemos consciente, es como la parte expuesta de una tienda. O sea, por decirlo así, donde están los productos, donde podemos ver las cosas que vende la tienda, eso todo está en lo consciente. Mientras que el inconsciente es como la trastienda, o podemos llamarle alacena o bodega, o como queramos verlo, pero es esa parte del cerebro que tiene otros recursos, ¿verdad? Por ejemplo, en una tienda hay de repente otros materiales ahí en la alacena o en la trastienda que pueden sacar después, y también hay cosas que ya no necesitamos, como por ejemplo basura que tenemos que sacar, todo lo que no queremos que vean los clientes. Entonces, todo eso es el inconsciente. El inconsciente tiene entonces recursos y tiene también basura, por decirlo así, ¿verdad? Según los junguianos, más que todo, tiene recursos, ¿ok? El inconsciente tiene muchos recursos de los cuales no estamos conscientes en nuestra vida en este momento, pero a través del acceso con estas técnicas, por ejemplo, la caja de arena, algunos junguianos utilizan también los sueños, otros utilizan la arteterapia. Este tipo de técnicas nos acercan a esos recursos de esa trastienda o de ese inconsciente. Eso es lo que quieren decir los junguianos con esto. Obviamente, hoy en día tenemos otros enfoques en psicoterapia más modernos que lo ven diferente. Por ejemplo, hay enfoques que dicen que más bien esto nos permite un acceso a memorias no verbales, que nos permite un acceso a partes del cerebro que tienen que ver con recuerdos traumáticos, y todo esto puede aflorar de una forma muchísimo más sencilla a través de un uso de la caja de arena. Entonces, esta terapia de juego de arena o Sandplay es una terapia que se lleva a cabo sobre un cajón de arena y con una gran colección de miniaturas que representan los diversos aspectos de la vida. Me imagino que han visto fotos donde tenemos miniaturas con símbolos que representan diversos aspectos de la vida, y también esas cajas de arena que son pintadas azul por dentro. Y esto no es casualidad, esto es para que represente básicamente un cuerpo de agua. Por ejemplo, si el paciente mueve la caja de arena, puede hacer un espacio con agua que simboliza para el paciente, por ejemplo, un lago, un río o un mar. Y esto es opcional, no todos los pacientes lo utilizan, pero es un recurso añadido de esta caja de arena y es muy importante.
También es importante que sea una caja rectangular, porque de esta forma tenemos esquinas y que sea de un espacio bastante extenso, o sea, que permita que la persona se exprese y que pueda plasmar su mundo con estas figuras. Las miniaturas entonces se convierten en símbolos que representan el mundo interno y externo de la persona. Un poquitito de historia, y esto muy breve, solo para que sepan de dónde viene la técnica. Cuando hablábamos de que eran Margaret Lowenfeld y Dora Kalb, ¿verdad?, que con su esfuerzo conjunto y colaboración surge esta técnica. De hecho, Lowenfeld, y eso es un dato muy curioso, alguna gente piensa que esta es una técnica nueva, y realmente esta técnica fue presentada en un congreso en París en 1937. Se llamaba la técnica del mundo. Y luego, esta es la parte donde entra más bien Dora Kalb, que es la más reconocida en este momento, lo modificó y le agregó muchos elementos y le llamó sandplay, o sea, terminó de pulir la técnica. Entonces, aquí podemos aclarar un poquito más de dónde viene esta técnica y cómo la llamamos. Entonces, van a encontrar en línea y en muchos lugares que se refiere a esta técnica como sandplay. Cuando hablamos de sandplay, hablamos 100% del enfoque junguiano. Eso es muy importante que lo tengan claro, porque pueden confundirse si lo ven de repente en redes o en lecturas, en libros. Sandplay entonces significa 100% enfoque junguiano, con la consigna junguiana, con las preguntas junguianas y todo esto. Mientras que cuando hablamos del método dirigido o de métodos que hoy en día son integrativos, son otros métodos que integran esta técnica en su práctica. Entonces, por ejemplo, un psicoanalista que aprende sobre la caja de arena y lo utiliza con su enfoque. Eso es Sand Tray Therapy, o en español, técnica de la caja de arena. Entonces, eso es muy, muy importante. Por ejemplo, tenemos terapeutas gestálticos que hoy en día lo utilizan con mucha frecuencia y utilizan esta técnica dentro de su enfoque. Tenemos también terapeutas inclusive cognitivo-conductuales. Tengo varias que tomaron mi curso y que me han comentado que les ha resultado excelente para su enfoque y obviamente lo aplican y lo moldean a lo que ellas necesitan. Entonces hoy en día estamos viendo que hay aplicaciones muy interesantes y muy emocionantes de esta técnica. También MDR tiene sus protocolos con la caja de arena. Entonces vemos que hay de verdad un uso muy extenso de esta herramienta en diversas aplicaciones de la práctica. ¿Por qué utilizamos esta técnica? Bueno, primero que todo tiene cualidades sensoriales y kinestésicas únicas. El hecho de estar utilizando una caja de arena, poder tocarlo con las manos, poder moldear la arena, moverla, hace que sea muy estimulante para el sistema nervioso. Entonces, inclusive, podemos ayudar a un paciente a regularse con el uso de esta técnica. De hecho, hace relativamente poco, junto a la doctora Ana Lorena Rojas, hicimos un en vivo muy interesante de la caja de arena y la ventana de tolerancia, hablando de cómo se puede utilizar esta técnica precisamente para regular a pacientes que tal vez estén disregulados por manejar, por ejemplo, memorias traumáticas o tal vez por tener tendencias disociativas, o puede ser simplemente una persona que está más bien, digamos que más allá de su ventana de tolerancia y necesitamos regularla en ese momento. Y en este caso se vuelve sumamente útil esta herramienta porque es muy sensorial y muy kinestésica. Entonces, inmediatamente trae al paciente al presente, ¿verdad? Porque hay un input sensorial muy importante ahí. Además, sirve para crear una distancia terapéutica segura entre los pacientes y sus problemas. De repente, el hecho de que estamos hablando sobre las miniaturas y no del paciente, hace que haya una distancia muy segura para elaborar, para profundizar y para transformar estos problemas que nos traen a consulta. Entonces, especialmente esto es cierto en niños que no tienen el lenguaje aún para comunicar sus problemas verbalmente y también inclusive en trastornos como mutismo selectivo, donde de verdad no contamos con las palabras. El espectro, por ejemplo, cuando vemos a pacientes dentro del espectro, se vuelve también una cualidad muy importante y muy atractiva para ellos, y todo paciente que haya tenido trauma. ¿Por qué? Porque de repente esa distancia se vuelve muy segura y muy protectora a la hora de hablar de nuestros problemas. Por ejemplo, hay una consigna que yo utilizo mucho con mis pacientes, que es que representen a su familia como si fueran figuras de animales, ¿ok? Entonces tienen que buscar un animal que represente a mamá, por ejemplo, otro animal que represente a papá,
uno para ellos, para sus hermanos. Y una vez representados, les ofrezco la oportunidad de representar los ambientes de esos animales. Entonces, ahí para los terapeutas es muy importante observar, estar presentes, ¿verdad? Contener el espacio. Aparecen cosas muy interesantes en los ambientes, por ejemplo, personas que ponen muchas barreras entre una figura y la otra, o más bien ponen puentes, o de repente hacen mucho énfasis en una figura y en la otra no, o hacen, por ejemplo, una barrera protectora hacia una figura. Y todo eso nos da mucha información de la parte sistémica también, cómo anda esa familia, cómo está funcionando. Y de repente, si yo veo que hay malestar, por decirlo así, digamos que veo que en ese arenero la persona de repente se siente incómoda con una parte que plasmó, entonces yo le puedo pedir a la persona o le puedo ofrecer la oportunidad de transformar. Mira, si pudieras transformar ese mundo que creaste para que se sienta más seguro, ¿qué quisieras hacer? O cambiar o modificar. Entonces, de repente una persona puede llegar y poner más barreras o puede poner algún elemento de resiliencia para ayudarles, ¿verdad? Entre otras cosas. Entonces, sí ayuda muchísimo el hecho de tener esta distancia segura y de usar estas metáforas. Además, nos permite sentir muchísimo control, porque es un mundo que ellos están creando, pueden modificarlo también. Entonces, de repente, si aparece una figura que genera malestar, podemos ponerle límites, podemos ponerle fronteras, podemos ponerle inclusive hasta una jaula, o podemos inclusive quitar esa figura y cambiarla por otra. Entonces, todo esto permite al paciente transformar eso intangible que a veces tenemos en la mente y hacerlo tangible, en algo que podamos ver, que podamos tocar, que podamos modificar. Y solo eso da una sensación increíble de control. También esta parte de los límites y fronteras que permiten sentirse un espacio seguro. Entonces, solo el hecho de que el arenero tenga bordes y tenga un final ayuda a que el paciente sienta que está contenido. Esto es interesantísimo, especialmente en niños que a veces hacen mundos que se desbordan, ¿verdad? Hay mundos que la primera sesión, nunca se me olvidan los chicos que llegan e inundan ese arenero con figuras, ¿verdad? Que no cabe. Y poco a poco, mientras que uno le va haciendo reflejos al paciente, mira, ¿qué crees que necesita tu mundo para sentirse mejor? ¿Cómo se podrían apreciar más esas figuras? El niño va aprendiendo a regularse y de repente la segunda sesión ya no coloca tantísimas figuras saturadas, sino que deja espacios donde ya se respiran, ¿verdad? Y las figuras pueden, digamos que lucirse más y de repente hay un hilo conductor que van desarrollando. Entonces vamos viendo un progreso de sesión a sesión impresionante como terapeutas. Entonces provee también un espacio para la emergencia de metáforas terapéuticas. Me ha pasado también con personas que tal vez no tenían una idea que una metáfora era importante para ellos, pero de repente fueron a la caja de arena y conectaron con una figura, conectaron tanto con una figura que entonces esa figura se vuelve importante. Por ejemplo, hace poco con una adulta, ella en la caja de arena encontró que de repente una figura que yo tengo que es de un león con alas, le recordaba a su papá. Y entonces esa figura se volvió su papá. Era súper, súper importante para ella. Ella dijo, siento una conexión con esa figura. Entonces, de repente, inclusive en las siguientes sesiones se podría seguir utilizando esa metáfora. También tengo otros casos donde hay personas que tal vez están pasando por algo muy difícil y encuentran la figura de un fénix, ¿verdad? Entonces, esa figura del fénix se vuelve un recurso simbólico importante para ese paciente. Ahí se vuelve muy verdadero lo que decía Jung, ¿verdad? Y todos los del enfoque junguiano que dicen que el inconsciente tiene de repente recursos que nos pueden ayudar con nuestros problemas. Entonces, a través del contacto con la arena y con estas metáforas y estos símbolos, los pacientes pueden adquirir recursos. Entonces, imaginemos una persona que tal vez no tenga recursos familiares, ¿verdad? Que esté atravesando una situación muy difícil y no contamos con una familia que apoye, no contamos con un espacio sano o seguro para esa persona. Y de repente estas metáforas terapéuticas y estos símbolos se vuelven como un ancla en la terapia, se vuelven como eso de lo que me puedo agarrar como terapeuta, ¿verdad? Esa relación con el fénix, mira qué significa el fénix para vos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Se vuelve como algo muy importante para esa terapia, para agarrarnos desde las fortalezas. Entonces también es efectiva para superar las resistencias de los clientes, genera una experiencia de control, se pueden acceder a esos contenidos que no han sido accesibles,
facilita la expresión de experiencias no verbales y permite resignificar las experiencias. Esto es muy, muy importante. No solo hablar de las experiencias y poder representarlas y de esta manera disminuir el malestar, sino que también permite resignificarlas. Entonces, que una persona diga, bueno, ¿y cómo podrías hacer que eso se sienta más sano para vos? Que se sienta más seguro y que puedan llegar y modificar ese arenero. Ya eso permite una experiencia de control y de resignificar eso que simboliza el arenero. Entonces, crea un puente entre la realidad intrapsíquica única del individuo y la realidad exterior y se vuelve un medio de expresión seguro. Me encanta esta frase que dice, los juguetes son las palabras del niño y el juego su lenguaje. Las miniaturas son símbolos de esta forma y es importante que sean variadas, por eso decimos que representan todos los aspectos de la vida. Como estamos viendo, esta técnica de la caja de arena es una técnica que no es una técnica light, ¿verdad? Como alguna gente cree, o una técnica, digamos, que cualquier persona puede realizar. Es una técnica que tiene su formación y tiene su entrenamiento por precisamente estas razones, ¿verdad? Logra sacar muchísimo, logra ayudar al paciente a conectar con partes de ellos mismos que no han sido accesibles. Entonces es muy importante utilizar responsablemente esa técnica y formarse antes de utilizarla. Las investigaciones en neurociencia dicen que la única manera de cambiar lo que sentimos es darnos cuenta de nuestra experiencia interna y aprender a ser amigos de lo que pasa dentro de nosotros. Esto lo dice el psicólogo Bessel van der Kolk, que me imagino que lo han escuchado. Es interesantísimo su enfoque, es de los que más han producido libros sobre trauma y más investigación sobre trauma. A mí me gusta mucho él porque él habla sobre un enfoque trifásico, ¿verdad? Sobre cuando trabajamos con un paciente, trabajar primero la fase de estabilización, de asegurarnos que el paciente se sienta seguro, que tenga recursos, enfocarnos en que el paciente tenga formas, como él le llama un freno, o sea, que tal vez si se nos desborda, especialmente cuando trabajamos trauma, que podamos saber que ayuda a ese paciente a regularse y que como terapeutas podamos contener esos momentos, conociendo a nuestro paciente desde esa fase de estabilización. Luego seguido, la parte de más bien de reprocesamiento o de resignificar la memoria traumática, donde procesamos esa memoria, la resignificamos, y eso se puede hacer de muchos enfoques. Y finalmente, la parte de readaptación, donde ya el paciente tiene que readaptarse a su ambiente y volver más bien con nuevos recursos a su presente. Entonces, todo esto nos ayuda también a guiar nuestro enfoque en caja de arena. Por ejemplo, en estabilización yo la utilizo muchísimo en la parte de que crean un lugar seguro, que hagan un arenero, por ejemplo, de sus fortalezas y sus recursos, mientras que también en la parte de reprocesamiento y de resignificación la utilizo muchísimo, permitiéndole a los pacientes que representen esa memoria como si fuera, ¿verdad? Como una película o como si fuera, puede ser hasta una línea, ¿verdad? Como un tren que vaya viendo eso que sucedió en esa memoria y que eso sea representado en la caja de arena y también permitirle a la persona transformarlo. Todo esto lo hacemos dentro de un enfoque más amplio, que es el de informado de trauma, ¿verdad? Yo también cuento con formación en MDR, tengo el nivel básico de MDR y me he formado muchísimo en cursos que son sensibles o informados del trauma y trabajan muchísimo en este enfoque trifásico que les estoy comentando. Entonces, ¿por qué utilizamos la caja de arena con trauma? ¿Qué tiene, verdad? ¿Cuál es la razón de ser? Bueno, podemos ver que en las investigaciones actuales nos dicen que cuando pasamos por una experiencia traumática, el cerebro no funciona igual. O sea, pensemos en un momento que tal vez supera nuestra capacidad de afrontamiento, ¿ok? Un accidente de tránsito, por decirlo así. En ese momento, nuestro lóbulo frontal no está funcionando exactamente igual. De hecho, también hay investigaciones que dicen que el área de Broca, que tiene que ver con el lenguaje, no funciona igual, o sea, se encuentra inhibida. ¿Y por qué sucede esto? Porque toda la energía de nuestro cerebro está puesta en la amígdala, que es la que nos ayuda a sobrevivir. La amígdala con su respuesta de huida o de lucha, o inclusive de congelarnos, ¿verdad? Esa amígdala que nos ayuda a sobrevivir toma toda la energía del cerebro. Entonces, de repente, el área de Broca que tiene que ver con el lenguaje no funciona igual. Entonces, esas memorias no se codifican de manera verbal. Además, vemos
que el hipocampo, que tiene que ver con la codificación de esas memorias, o sea, que el pasado quede en el pasado, no funciona igual tampoco, porque toda la energía está puesta en la amígdala. Entonces, ¿qué pasa con el hipocampo? Al hacer eso, nos quedan memorias fragmentadas, o sea, nos quedan memorias en el cerebro que no tienen un espacio temporal, o sea, que no están en el pasado. Entonces, de repente, estas personas con detonantes pueden sentir un detonante y de repente sentir una sensación de esa memoria traumática. O de repente tener hasta imágenes de esa memoria traumática. Flashbacks, ¿verdad? Que por lo general son visuales. Por ende, también hay una conexión por ahí con el lóbulo occipital, con la parte visual del cerebro. Entonces, también vemos alteraciones en el hipocampo, como les estaba comentando, el tálamo y el cíngulo. Procesos que son necesarios para una evaluación adecuada de estímulos entrantes y serían responsables del hecho de que las improntas sensoriales y emocionales del trauma se organicen de forma fragmentaria. Hoy en día también hay investigaciones que nos dicen que el cuerpo calloso, ¿verdad? Que es esa parte del cerebro que comunica el hemisferio derecho con el izquierdo, también se ve afectado. Entonces, en personas que han sobrevivido trauma, vemos un cuerpo calloso más pequeño. Una investigación que me parece súper interesante, una que hicieron con gatos, donde tenían unos ratones en unas jaulas y entonces ponían un gato en la jaula para ver cómo reaccionaban esos ratones. Y lo que se veía era una hiperactivación del sistema nervioso de ese ratón, ¿verdad? El ratón inmediatamente se prepara para huir o para luchar. ¿Qué pasa? Eso lo analizaron estos científicos y después ya quitaron el gato y más adelante, esperando varias semanas, solamente colocaron un pelo de ese gato en esa jaula para ver qué sucedía. Y estos ratones tuvieron exactamente la misma reacción a ese pelo de gato. Entonces vean qué interesante y las implicaciones que eso tiene para nuestros pacientes. Que simplemente una impronta sensorial, o sea, por ejemplo, un olor, una mirada, una sensación puede recordar a un paciente un momento del pasado y puede detonarlo. Entonces, todo esto nos dice que nuestros enfoques tienen que ser sensoriales también. Tienen que ser en ese lenguaje del trauma, no solamente a nivel verbal, que de hecho no tiene tanto que ver con el trauma. Entonces, ¿por qué utilizamos la caja de arena? Porque cuando sucede una experiencia traumática, las memorias quedan codificadas de forma visual y lateralizadas en el hemisferio derecho. La caja de arena es una técnica que se trabaja a nivel inconsciente, operando mediante el pensamiento en imágenes y llegando delicadamente al hemisferio derecho, donde se grabaron las imágenes, las sensaciones y las emociones que forman parte de lo traumático. Al enfocarse en representar las memorias y en la caja de arena, los clientes logran acceder y eventualmente integrar memorias fragmentadas. La caja de arena permite una integración de hemisferios que puede constituir una experiencia de reestructuración que integra y asimila memorias no verbales. Entonces, hoy en día vemos que hay varios enfoques así, no solo la caja de arena, que son de abajo para arriba. Cuando hablamos de un enfoque de abajo para arriba, hablamos de enfoques que van primero desde las sensaciones, desde lo kinestésico, hasta llegar hasta el córtex, ¿verdad? Hasta el córtex y el área prefrontal del cerebro, que es donde está el lenguaje. Y también vemos que hay todo tipo de enfoques, ¿verdad? Como les estaba diciendo, no solo la caja de arena. Vemos, por ejemplo, el MDR, es un enfoque que va de abajo para arriba. Hay enfoques hoy en día que están también incorporados con yoga, o sea, que son enfoques de psicoterapia que tienen yoga también, obviamente yoga informada de trauma, que también estimula toda la parte sensorial y kinestésica, entonces ayuda a los pacientes a conectar desde lo más primitivo hasta lo más evolucionado, ¿ok? Como desde la parte más primaria, donde están esas emociones puras, donde están esos recuerdos preverbales, donde están esas imágenes, que podamos sintonizar con eso primero y luego llegar a la comprensión y no al revés. Porque, por ejemplo, el método cognitivo-conductual, que es excelente y tiene también mucha evidencia para muchas cosas, por lo que yo he leído, se queda corto a veces cuando hablamos de trauma, porque no aborda todas esas reacciones y todas esas cosas que involucra el trauma. Por ejemplo, aquí está Mindfulness-Based Cognitive Therapy, ese está más como en el medio. La terapia sensoriomotora está aquí abajo. También, por ejemplo, la arteterapia está por aquí abajo, que ayudan a que el paciente conecte de abajo para arriba. Estas también son unas cosas muy importantes que hace la caja de arena. Permite que se active la memoria implícita como la explícita,
perceptiva, o sea, el córtex occipital, y semántica, el córtex temporal, y la episódica, que tiene que ver con el hipocampo derecho. Permite la integración de ambos hemisferios cerebrales, despierta la motivación a través de los circuitos del placer, y también permite un mantenimiento de la atención y memoria de trabajo. Todo esto es importantísimo y les demuestra a ustedes lo estimulante que es esta técnica. Esto me gusta muchísimo porque podemos ver que también, y eso está en nuestro en vivo, que de hecho ahora estaba mencionando que hace unas semanas hice un en vivo con la doctora Ana Lorena Rojas sobre precisamente solo ese tema, la ventana de la tolerancia y la técnica de la caja de arena. Lo van a encontrar si me buscan en Instagram como Mente a Color o en el Facebook de Mente a Color, ahí está ese en vivo para que lo revisen y vean toda esta información tan interesante. Lo vamos a tocar brevemente, y es que hoy en día una de las cosas que se han encontrado con todo este estudio de trauma es que tenemos una ventana de tolerancia, o sea que nuestro sistema nervioso tiene una ventana de tolerancia y que estos episodios o momentos traumáticos nos hacen salirnos de esa ventana de tolerancia. Entonces, la ventana de tolerancia es el margen de activación óptima, o sea, donde nuestro sistema nervioso está bien, está logrando que procesemos la información de forma correcta. ¿Qué pasa? Si yo de repente estoy en un estado de hiperexcitación, o sea, que estamos por encima de esa ventana de tolerancia, lo que vemos es una persona que está sumamente o aceleradísima, que eso a veces lo vemos en personas que van como a 1000 revoluciones por hora, ¿verdad? Que inclusive vemos que los psiquiatras medican a estas personas porque van tan rápido y están, ¿verdad?, tan aceleradas que eso es malo para el sistema nervioso. O sea, eventualmente eso cobra una factura. Personas que andan siempre con la ansiedad, ¿verdad?, como en el pecho, como que se sienten recargadas todo el tiempo, aceleradas, como por ejemplo, como parecido a lo que sería un ataque de pánico, un estado de alerta máxima. Puede ser también una persona que de repente esté muy irritable, o sea, parecido también a un episodio maníaco. Entonces estamos viendo que todo esto, como esta reactividad emocional para arriba, es un estado de hiperexcitación. Entonces, cuando una persona está así y nos está contando algo, por ejemplo, eso no es positivo. O sea, inclusive podemos hasta revictimizar al estar permitiendo que una persona procese con nosotros memorias traumáticas en este estado, porque está tan acelerada y donde más bien estamos haciendo un daño. No estamos reprocesando, no estamos resignificando de una forma saludable, sino que lo estamos haciendo con una persona que está desbordada. Entonces, ¿qué significa eso? Que si a mí me llega una persona desbordada, la caja de arena puede ser un gran recurso para bajar a esa persona. O sea, para pasar de un estado de hiperexcitación e ir a un estado óptimo. Mientras que también hay personas que más bien se nos desregulan para abajo. O sea, personas que nos dicen, uy, no siento mis pies, ¿verdad? O personas que de repente están en consulta con nosotros y se ven planos, afectivamente. O que dicen que se sienten que se van a desmayar, ¿ok? Todo esto también es un estado de hipoexcitación y tampoco es positivo para el sistema nervioso. Entonces tenemos que más bien ayudar a la persona a regularse, a estar en esa ventana de tolerancia óptima. Es interesante ahora que estábamos hablando de la amígdala y de la huida o la lucha, ¿verdad? Podemos ubicar esas arriba, la huida, el sentir que me tengo que escapar de una situación, que, ¿verdad?, que voy a perder el control. Todo esto es la huida. Mientras que la lucha, el estar a la defensiva, reactivo, como un animal que se siente en peligro, como un puercoespín que saca sus espinitas, ¿verdad? Eso está aquí en hiperexcitación. Mientras que más bien el colapso o la congelación la encontramos en hipoexcitación. Entonces, todo eso hay que ayudar al paciente a regularse volviendo a esa ventana de tolerancia óptima. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que hay pacientes que nos llegan arriba o abajo y lo primero que vamos a hacer es ayudarlos a que tengan una ventana de tolerancia inclusive más grande. ¿Qué significa esto? Que logren tolerar afectos, ¿verdad? Que logren tolerar diferentes afectos en la sesión y además ayudarles a establecer estrategias de cambio de estado. Entonces, por ejemplo, si una persona está arriba, necesitamos hacer técnicas de lo que yo llamo grounding, ¿verdad? De conexión. Entonces, ¿verdad? Cuando tenemos una persona en la zona alta, podemos utilizar la caja de arena como un estímulo sensorial
para enraizar a la persona, como grounding, ¿verdad? Mientras que si tenemos a una persona en la zona baja, el estímulo sensorial también nos ayuda a que la persona conecte y no se nos disocie, por ejemplo, o no se nos colapse. Entonces, es de verdad un recurso riquísimo para utilizar en combinación con la psicoterapia hablada, porque de repente nos ayuda como freno, ¿verdad? Con lo que Bessel van der Kolk llamaba un freno, en ayudar a que el paciente se regule. Después, volviendo al valor de las metáforas, esto para mí es invaluable, ¿verdad? No hay nada como eso, con el poder expresarse de una situación a través de una metáfora. No soy yo el que está viviendo esto, es el dinosaurio, ¿verdad? Que no encuentra esa salida. Bueno, ¿y cómo le podríamos ayudar a ese dinosaurio? ¿Qué crees que necesita? ¿Cómo se podría sentir mejor? Si pudieras cambiar el ambiente en el que está el dinosaurio, ¿qué cambiarías? Todo ese tipo de cosas ayudan a que el paciente resuelva de una manera simbólica sus problemas y encuentre de repente más soluciones de las que tenía pensadas. Entonces, esto decía Carl Jung, que las manos saben cómo solucionar un problema con que el intelecto ha luchado en vano. Me parece muy, muy interesante. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? ¿Por qué utilizamos esta técnica? ¿Y por qué dentro de un marco de trauma? Nos permite una externalización del marco interno, del mundo interno, perdón. Permite a la persona expresarse, sentirse comprendida y aceptada. Es un puente entre procesos conscientes e inconscientes, o sea, hace lo inconsciente consciente, o sea, Freud estaría feliz por esta razón. El juego es importante para el desarrollo y la mejor forma de aprender para los niños, y además permite reprocesar experiencias traumáticas. ¿Cómo se ve esto en la arena? Y esto quiero hacer un paréntesis porque aquí les voy a enseñar algunos ejemplos, pero esto no quiere decir que utilicemos la técnica como simplemente una herramienta diagnóstica. O sea, sí, definitivamente la técnica nos va a ayudar a ver muchísimo más que solo lo que nos cuenta un paciente verbalmente. O sea, como terapeutas desarrollamos una sensibilidad diferente aprendiendo sobre esta técnica y aprendemos muchísimo a preguntar. O sea, con la técnica de la caja de arena nunca asumimos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un león que es como con fuego, es un león con fuego, y yo podría asumir como terapeuta que eso es un elemento de miedo, que da terror, que da miedo o que da angustia. Bueno, tal vez para nuestro paciente ese mismo león en fuego signifique la fuerza o que signifique una cualidad, ¿verdad?, asertiva o que significa algo positivo para ellos. Entonces siempre tenemos que preguntar. Nunca podemos asumir lo que significa algo para un paciente. Eso es muy, muy importante. Entonces ayudamos al paciente a profundizar, es decir, ellos plasman su mundo en la arena y nosotros como terapeutas vamos co-creando ese diálogo junto con el paciente para que conecten, para que profundicen y elaboren sobre lo creado. Entonces, de ahí de verdad recae el arte de utilizar esa técnica, el saber hacer esas preguntas, el saber llevar un proceso y el saber también observar, porque tenemos que estar muy pendientes ante también el lenguaje verbal y no verbal de nuestro paciente. Por ejemplo, si un niño está trabajando en caja de arena y digamos que el niño está colocando figuras, ese no es un momento para que el terapeuta revise su celular, por ejemplo, o que se ponga a leer un libro. No, ahí tenemos que estar 100% atentos, sosteniendo también ese espacio terapéutico. Es más, a mí a cada rato los niños me vuelven a ver como para ver si yo estoy ahí, si estoy con ellos, si estoy junto con ellos. También ahí radica la magia de esta técnica, el hecho de que sucede en conexión, sucede también en sintonía con un terapeuta que está ahí atento a mis necesidades. Entonces, vamos a ver que trauma, específicamente en la caja de arena, se puede mostrar con composiciones regresivas. Esto es bastante común. Vamos a ver polarización, por ejemplo, en caja de arena, dificultad para verbalizar y también en cajas de arena muy extremas, donde vemos rigidez o caos, por ejemplo. Este es un ejemplo de polarización, ¿verdad? Eso es un adulto que hace esta caja de arena, que esta caja de arena en realidad parece hecha por un niño, porque está muy polarizada, ¿verdad? Muy parecido a la etapa del desarrollo donde los niños creen que las cosas son buenas o malas. Los juegos, ¿verdad? Clásicos, policías o ladrones, ¿verdad? Que todo está en extremos. Esta polarización se ve mucho en adultos cuando sucede
este tipo de incidente traumático. También es interesante, pero ahora con todo este incidente de estrés continuado que estamos viviendo, ¿verdad? Con la pandemia y demás, hay terapeutas de caja de arena que hacen estudios a nivel mundial y dicen que se está viendo más este tipo de manifestaciones en la caja de arena, que me parece sumamente interesante. Luego, dificultad para verbalizar. Por ejemplo, esta es una adolescente que yo vi que venía de una experiencia traumática porque tuvo una situación médica que se complicó y un procedimiento donde al final le quedó un nervio dormido en la boca, entonces ella no podía sonreír, o sea, tenía una sonrisa a medias y eso le estaba afectando. Y además de esto se junta con una depresión y un montón de otros factores y llega severamente deprimida. Y ella hace este mundo y cuando yo le hago preguntas sobre su mundo para que elabore, para yo también comprender más qué sucede, ella lo único que me dice es que le gusta el espejo que puso. Nada más. Eso es una gran dificultad para verbalizar. Pues ahí también lo anotamos como una característica bastante común. ¿Y qué va pasando en estos casos? Con el tiempo vamos viendo cambios. Entonces puede ser que en la primera sesión ella solo me comentó esto, pero en las siguientes sesiones va a compartir más cosas. Otra cosa que aprendemos a ver los terapeutas de caja de arena es que en la primera sesión, por lo general, nuestro paciente nos comparte el problema a trabajar, o sea, el motivo de consulta y también sus recursos. Y esto lo aprendemos a ver, ¿verdad? Con mucho tiempo y entrenamiento. Esta es otra paciente con una ansiedad social tremenda, con una dificultad muy grave para verbalizar. Y ella lo que dice aquí es que ella siente que ella es como este cofre que ella realizó aquí a la izquierda y que perdió su llave, ¿verdad? Y que ella quiere volver a encontrar esa llave para enseñar, ¿verdad? Ese cofre a las demás personas, pero eso fue lo único que me compartió, no pudo elaborar más. Entonces también eso es una dificultad para verbalizar. Esta es una representación caótica, como lo que les estaba comentando. Hay chicos que inundan su arenero, ¿verdad? Con figuras. Y esto es algo que vemos bastante comúnmente en personas que también han sufrido trauma, que se compara muchísimo a arriba de la ventana de tolerancia, que es más bien hiperexcitación del sistema nervioso, ¿verdad? Un desbordado, o sea, una persona que anda a 1000 revoluciones por hora. Mientras que también lo vemos opuesto, a veces vemos composiciones muy rígidas. Yo estas, por ejemplo, las he visto más que en todo en pacientes con TOC muy severos y especialmente cuando tiene que ver con trauma, y también lo he visto muchísimo en mutismo selectivo. Por ejemplo, este es uno con mutismo selectivo. Vean la rigidez, qué interesante, ¿verdad? Este es un ejemplo que les quería mostrar hoy para que vieran también un diálogo, o sea, cómo se lleva a cabo un diálogo con la caja de arena, porque yo sé que a veces todo lo que yo hablo puede ser muy abstracto, ¿verdad? Esta es una paciente que me llega a mí de 15 años con 10 años de tener mutismo selectivo, o sea, el mutismo selectivo comenzó a los 5. Ya ella tenía una depresión bastante severa, producto de este aislamiento, ¿verdad? Tanto tiempo de no poder comunicarse, solo se comunicaba con sus padres y con 2 amigas que tenían en la infancia. Entonces vamos a ver el diálogo, qué sucede a partir de esta caja de arena. Para darles contexto, esta caja de arena, digamos que la directiva fue la conexión de ella con ella misma. Yo me comunicaba con ella hablando y ella me respondía escribiendo en una pizarra, nada más como para que tengan un contexto. Entonces, esto más o menos fue como a los 3 meses de tener terapia con ella y yo le hago preguntas sobre su mundo creado. Entonces, ¿hacia dónde va el camino? Le pregunto yo, porque veo que ahí hay un camino, ¿lo ven? Me dice, un túnel. ¿Vos sos alguno de los personajes? Y me dice, yo soy el árbol. Ahí lo ven, ¿verdad? El árbol en otoño. La señora, ¿qué simboliza? El tiempo. El gato es el que cuida el túnel y el pájaro es el guardián. ¿De qué están protegiendo el túnel? No sé. Y las pirámides son una distracción. ¿Cuál es el papel de las distracciones? Impiden llegar al túnel. ¿Qué hay en el túnel? El futuro, una transición. Entonces es como estar en una sala de espera hasta poder llegar al futuro. Sí. Observando todas las distracciones que trae la vida. Ella contesta que sí. ¿Las personas son distracciones? Pregunto yo. A veces. ¿Cuáles son las cosas que no son distracciones? Las decisiones, porque son importantes y afectan el futuro. ¿El rojo del árbol tiene algún simbolismo? Y me responde, sí, que alrededor del árbol pasa cambiando estaciones, pero yo me quedo en el mismo lugar. Entonces, ¿todo cambia menos vos? Sí.
Vean que esta es una paciente que lleva 10 años sin hablar, ¿verdad? O sea, 10 años con un mutismo selectivo severo. Y qué interesante esta metáfora de ser como un árbol que no cambia de estación, que se quedó en la misma estación. ¿Cuáles son los beneficios de no cambiar? No sé. ¿Hay algo más que está afectando al árbol? Su alrededor siempre está cambiando. Esto hace que el árbol no quiera cambiar. Cuando el árbol intenta cambiar, se muere y nace todo otro en el inicio. Entonces, para vos, cambio es igual a muerte. Sí. ¿Por qué crees que este árbol tiene que mantenerse igual para no morir? Porque si cambia, afecta a su alrededor. Vean qué interesante que aquí hay un componente sistémico, ¿verdad? Entonces, ¿el árbol se está sacrificando por su alrededor? Sí. ¿Cuál es el costo de ese sacrificio para la vida de este árbol? Una oportunidad fallida. Le limita sus oportunidades y no lo deja tomar una buena decisión. ¿Cuál es la decisión que debería de tomar? Cambiar junto a su alrededor. ¿Crees que podría cambiar si de verdad quisiera? No responde. ¿Hay algo más? Sí, la señora, es el apoyo del árbol, es la familia. ¿Acompaña al árbol? Sí, lo protege, pero no lo ayuda. Vean qué interesante, en esta familia, de hecho, los papás y la hermana contestaban por ella. O sea, la protegían mucho para que ella no tuviera que enfrentarse, pero ella estaba en una especie de zona de confort construida también por su familia. Entonces, ¿por qué no lo ayudan al árbol? Porque no toman las decisiones. ¿Las decisiones que ayudarían al árbol a cambiar junto a su alrededor? Sí. Entonces, vean qué interesante todo lo que sale en este diálogo y esto es simplemente una caja de arena. Y eso es todo lo que se conversó y lo que se sacó a través de eso. Para que vean que a través del proceso hacemos muchas preguntas a los terapeutas. Y precisamente de eso se trata el entrenamiento. Cómo hacer estas preguntas, ¿verdad? Me encanta esta frase y quería ir cerrando con este pensamiento. La deuda que tenemos con el juego de la imaginación es incalculable, de Carl Jung. Como ven, soy una gran fanática de Carl Jung, ¿verdad? Cuando quieran hablar de eso también. Y como siempre, ¿verdad? También los invito a que hagan preguntas. ¿Verdad? Ahorita vamos a pasar a las preguntas, según entiendo. No sé, vos me corregís, Sender, si no es cierto. Y este pensamiento que dice, porque no siempre tenemos las palabras para expresarnos, que quiero dejarlos también con ese pensamiento y cómo estas terapias llegan a ser una gran ayuda para los psicólogos y los psiquiatras y las personas en el área de salud mental. Muchísimas gracias, Mónica. Efectivamente, vamos a pasar a un tiempo de diálogo, de preguntas. Pues supremamente agradecido, Mónica, por esta eximia exposición, al igual que Ile Piñeiro, que dice me encantó, a mí también me encantó, y ya esperando el próximo curso de Mónica sobre caja de arena para matricularlo. Eh, Estoy maravillado con esto, la forma de abordar trauma con esta técnica. Bueno, muchas gracias. Colorín colorado, el cuento aquí se nos ha acabado. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias a cada una de las personas que estuvo acá con nosotros. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, Sender, por la oportunidad. Un placer. Oh, gracias a vos por aceptar la invitación.